Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver, porque hoy les voy a hablar y les voy a escuchar todas las suposiciones y todo lo que ustedes creen o han escuchado de Canadá, que algunas veces por eso les da miedo venir, o como que los detiene un poco, o de pronto no les suena tanto la idea. Entonces yo les voy a dar mi punto de vista según todas las suposiciones que ustedes me contaron. Yo les pregunté las suposiciones por Instagram, entonces estoy muy emocionada de escuchar qué me preguntaron ustedes y contarles qué pienso yo. La primera suposición que ustedes me dijeron es: supongo que la isla es muy tranquila. Bueno, esto es totalmente cierto, la isla es bastante tranquila, como es la provincia más pequeña, de verdad que no hay caos, como les he contado en otros videos, es bastante tranquila, no hay nunca estrés, todo el mundo va como relajado, nunca hay trancón. El trancón más largo que yo he visto aquí en la avenida principal es más o menos por unos 10 minutos, entonces en verdad eso no es trancón comparado con las ciudades grandes. Entonces sí es muy tranquila la isla del Príncipe Eduardo. Segundo, me dijeron: supongo que la isla es muy fría y que tiene los peores inviernos de Canadá. Bueno, ya estando acá en Canadá, yo pienso que el invierno es tan impredecible, de verdad, como que tú nunca sabes cómo va a ser. Por ejemplo, el año pasado, siento yo que el invierno del año pasado fue un poco más fuerte que este, incluso tuvimos más cancelaciones que el año pasado. Y a mí me parece que no cayó tanta nieve y tampoco había tanto viento. Pero también he escuchado que en otras provincias este año sí cayó mucha nieve y más de la que ha caído en años pasados. Entonces siento que el invierno a veces ataca, a veces no. Pero una cosa que sí es muy fuerte acá en la isla del Príncipe Eduardo, a comparación de otras que me parece a mí, es el viento. Sobre todo no tanto la temperatura del viento, sino la rapidez y velocidad que coge el viento. La tercera pregunta es: supongo que la isla es muy pequeña y todos se conocen. Bueno, esto también es verdad, como les he contado, PEI es la provincia más pequeña de Canadá y todos se conocen, todos son muy amigables. Además, yo creo que por ahí hace 40 o 50 años, cuando no había tanta gente y pues como no es tan industrial y eso, yo creo que todos eran o amigos o vecinos o familiares. Entonces eso sí es muy bueno, y también que todos se conozcan ayuda a que sea un poco como más amable, más reservado, más tranquilo. Me preguntaron también: supongo que anochece muy rápido. Bueno, esto depende de la estación, la verdad, porque digamos ahorita en invierno, ya no tanto ahorita que se está acabando, pero sobre todo a principio o de pronto como en febrero, cuando fue más fuerte, más o menos a las 4 de la tarde ya estaba oscurísimo. Y en verano es todo lo contrario, más o menos por ahí las 8 o 9 de la noche todavía aparecen las 3 de la tarde. Entonces eso depende de la estación, pero sí en invierno sí anochece súper rápido. También me preguntaron: supongo que la isla es buena para acampar. Eso sí es verdad, la isla tiene muchísima naturaleza, ustedes no se imaginan. Obviamente, como les contaba, como no es tan industrial, como no hay tantos negocios o tantas fábricas, entonces hay bastante naturaleza. Digamos, como les he contado, hay un trail que ustedes pueden ir y caminar y los lleva de un extremo al otro. Entonces sí es muy bueno para acampar y hacer actividades afuera, sobre todo cuando el clima está para hacerlas. También me preguntaron: supongo que la isla es muy aburrida y es difícil hacer amigos canadienses. Bueno, ustedes varias veces me han preguntado como que yo qué hago en invierno, que si no me aburro en la isla, que si no es muy pequeña, que después de estar en Bogotá, que es una ciudad grande, ¿por qué me pasé a la isla? Bueno, yo pienso que todo es como cuestión de uno de acostumbrarse, de sus necesidades, y sin embargo, a pesar de ser una ciudad bastante pequeña, Charlottetown, pues es la capital también y tiene muchas actividades. Como les he contado, durante el invierno ellos están preparados para el invierno, entonces digamos que tienen muchas actividades adentro o tienen muchas actividades, digamos como el festival que les mostré. Entonces siento que no es aburrida, es solamente cuestión de buscar las actividades y acostumbrarse. Además, me dijeron lo de los amigos canadienses. Bueno, yo siento que los canadienses son un poco más fríos probablemente que nosotros los latinos, y de pronto no son como que tan entradores, pero si tú das el primer paso: hola, mira, mucho gusto, me llamo tal y soy de tal país, ellos como que se sienten como más aclimatizados, se sienten más queridos y ahí sí van a responder súper bien. Entonces siento yo que es como cuestión de dar el primer paso y como de no quedarse con el prejuicio de ay, no, es que son fríos entonces no les voy a hablar, sino más bien como tú dar el primer paso y ver ellos cómo reaccionan. También me dijeron: supongo que en la isla puedes caminar a todo lado y nunca coges bus.
Bueno, también como la isla, como Charlton es bien pequeño, entonces sí puedes ir a caminar, como les dije hay muchos trails, puedes ir a caminar por todos los lugares, si tienes tiempo o si el clima está para que camines. Sí, yo usualmente estoy súper cerca, digamos, del centro, a mi casa es muy cerca, y de la universidad a mi casa también es muy cerca. Si quisiera me podría ir a pie, me gastaría tal vez 20 minutos, media hora, pero el clima a veces no lo da tanto. Entonces en verano yo trato de caminar lo que más puedo, pero en invierno sí tomo mucho el bus. También ustedes me dijeron, supongo que por ser una isla no se encuentran muchas cosas. Como les digo, a comparación de Toronto o en Montreal o demás ciudades más grandes, obviamente sí hay como ese déficit, y como no hay tanta gente, entonces no hay tanta demanda. Entonces probablemente productos latinos o ingredientes que compremos solo en nuestros países, de pronto puede que sí nos falten acá o no los podamos conseguir tan fácil. También digamos almacenes grandes de ropa, digamos aquí no hay un Forever 21 o un Zara, hay solamente un H&M, pero digamos que en Canadá se usa mucho la compra online, ¿saben? Entonces siento que sí falta un poquito, pero tienes como el respaldo, como que puedes hacer otra cosa, otro plan B, pero sin embargo también como que eso no los detenga, porque hay que aprovechar eso, ¿saben? Entonces digamos que no haya tantas cosas, pues inventar con la creatividad cómo se inventar un plato que le falte el ingrediente o de dónde compran haciendo una compra online. Entonces siento que no, a mí no me ha afectado tanto. También me dijeron, supongo que la isla tiene un college de primera, la gente es muy cálida y tiene pocas atracciones turísticas, aparte de los grandes paisajes costeros. Bueno, el college, sí, las instituciones de acá, a pesar de que PEI es una provincia la más pequeña, siento que las instituciones que tiene son, o sea, reconocidas a nivel canadiense, son muy buenas. Aparte me dijeron, la gente es muy cálida, así como les había contado, entre todos como que se conocen, además están acostumbrados a que vienen muchos estudiantes, entonces la verdad sí son muy cálidos. He conocido gente que han sido como ángeles, que de verdad son muy amables, y que eso es otra cosa, que digamos como no es una ciudad grande, y que no cada quien, porque digamos en ciudades más grandes cada quien está como en su cosa, en su vida, tiene sus problemas, pero acá son como más tranquilos, entonces siento que por eso son más cálidos. Y que tiene pocas atracciones turísticas. Bueno, como yo les contaba, obviamente sí hay muchas cosas que hacer más en verano, pero en invierno, sin embargo, ellos están preparados. Entonces, como les conté y como les mostré, digamos, en Instagram, cuando fui al Confederation Center of Arts, ahí yo nunca había ido, llevaba aquí casi 10, 11 meses y nunca había ido. Y el día que fui me sorprendí muy bien, porque me gustó mucho lo que había mucho arte, la entrada es gratis, hay una librería, también hay un restaurante y hay muchas cosas o muchos lugares como ese sitio para hacer diferentes actividades, y no solamente tiene que ser a campo abierto, pero sí, la verdad es que en verano sí hay muchas cosas diferentes por hacer. Supongo que PEI tiene muchas zonas rurales o pequeños pueblos y tiene muy pocos centros comerciales. PEI es una provincia compuesta por varias pequeñas islitas, y la verdad sí, como les dije, PEI es muy natural, entonces hay sitios en los que parecen bosques, y yo siento que eso también hace parte de la belleza de PEI, la tranquilidad, la naturaleza. Tiene muy pocos centros comerciales, sí, tiene dos, aquí en Charlottetown hay dos, uno que es como el más grande y otro que es hacia el centro, que hay tiendas como más locales, y el del centro comercial de cerca a la universidad tiene tiendas más, digamos, Winners, H&M, entonces ese sí es un poco más grande, pero siento que es precisamente por eso, no hay tantos centros comerciales porque no hay tanta demanda. Además, yo pienso que, digamos, en Colombia un plan muy normal, muy común, es ir a un centro comercial o a comer, o a dar una vuelta, o a comprar algo, y tú te puedes pasar toda la tarde en un centro comercial. En cambio yo siento que acá no, acá tú vas a un centro comercial a lo que tienes que comprar y ya, o a reunirte media hora y ya, o a comer y ya, pero no es como el plan de pasársela ahí en el centro comercial. Entonces siento que por eso mismo no hay tantos centros comerciales. Me dijeron, supongo que te gusta la isla. Me alegra mucho que se den cuenta, porque en realidad sí me gusta mucho. Aprovecho todo lo que tiene, aprovecho que es pequeña, aprovecho que es tranquila, y justamente yo siento que eso es lo que yo estaba buscando. Un lugar para mudarme, para poder adaptarme como persona sola, joven. Siento que necesitaba un lugar que se adaptara a mis necesidades, que no tuviera estrés, que fuera seguro, que fuera tranquilo. Entonces siento que sí me ha gustado muchísimo y me gusta mucho vivir aquí. Me dijeron,
Supongo que es una isla muy turística y que ese es su sector económico más fuerte. Esa es la verdad. Como yo les había contado en otro video, siento que venir en invierno y venir en el verano son dos experiencias totalmente diferentes. Tú sientes que estás viniendo como a dos ciudades diferentes. Hay almacenes que tú dices, pero esto no estaba. A mí me pasó eso, yo llegué en invierno y cuando llegó verano yo dije, pero es que son dos ciudades totalmente diferentes. Entonces sí es muy fuerte el sector turístico y sobre todo lo que les digo, en verano. Me dijeron que PEI, supongo que PEI es ultra caluroso, tipo calor de playa. Bueno, yo siento que no es como súper caluroso. Yo creo que más o menos está, yo creo que máximo unos 32 grados. Para que se hagan una idea, digamos, la gente de Colombia, más o menos un San Andrés. Para la gente de México, más o menos un Cancún. La verdad es que no es tan caliente, pero sí es muy húmedo. O sea, si vienen, estén preparados porque es bastante húmedo. ¿Qué más me dijeron? Supongo que Canadá es un buen país para trabajar unos años y luego vivir en su país de origen. Bueno, esta suposición se me hace súper curiosa porque la verdad yo nunca lo había pensado, pero siento que no es descabellada, ¿saben? Porque igual, digamos, me gustaría, digamos, quedarme aquí toda la vida porque siento que la calidad de vida pues es muy tranquila, pero si en un ejemplo tú tienes tu familia en tu país y estás trabajando aquí, consigues y ahorras todo tu dinero y te vas a visitar con ellos y pues la verdad no hay nada que pague la familia, ¿saben? Entonces estar con ellos, además si tú ganas aquí en dólares y lo pasas a tu moneda, pues obviamente sí se sienten los frutos. Entonces siento que no lo había pensado yo, pero sí es una idea pues bastante buena y pues por qué no aprovechar, digamos, la situación económica que aporta o las oportunidades que tiene Canadá. También me preguntaron, supongo que los canadienses son muy fríos. Bueno, como yo les contaba, a comparación de los latinos, los canadienses sí son un poquito tal vez más fríos o como que respetan un poco más su espacio personal. Digamos que nosotros somos más de abrazar, de darnos besos en el cachete al saludar. En cambio, los canadienses siento yo que son como más de mano y como que no son tanto de contacto cuando no sienten la confianza o no tienen la confianza. Como que no son tan entradores. En cambio nosotros si nos acabamos de conocer igual nos damos un abrazo y así. Entonces siento que es cosa como cuestión de romper el hielo, pero igual lo que les digo, no se queden como en el prejuicio de ay no, es que son fríos, porque también ellos pensarán lo mismo de nosotros. Ay, que nosotros somos muy abrazadores o muy melosos. Entonces siento que es como cuestión de romper el prejuicio y el hielo. También me dijeron, supongo que se habla muy poco español en la isla y no hay tanta presencia latina. Como les digo, a comparación de ciudades como Vancouver o Toronto o Montreal, que digamos en diciembre cuando fui a Montreal escuché muchísimo español. La verdad es que acá no se escucha tanto español. De vez en cuando te cruzas con alguien que suena, ay, está hablando español, o estás hablando con alguien y te dice, ¿tú hablas español? Pero no es muy común. Sin embargo, desde que llegué, desde el año pasado hasta este año, siento que la población latina aquí en la isla ha aumentado muchísimo y qué felicidad que sigan llegando latinos y que nos sigamos ayudando entre nosotros. Entonces sí he notado que han llegado muchos y siento que van a llegar muchísimos más. Ya casi vamos a acabar. Me preguntaron, supongo que es muy difícil el estudio en Canadá. Bueno, yo siento que obviamente es todo un reto porque no estás pensando en tu nivel, en tu idioma natal, no estás escribiendo en tu idioma natal y obviamente a veces tienes problemas, la traducción, la pronunciación, pero siento que, digamos, como saben que hay tanto estudiante internacional, entonces los profesores y los alumnos son bastante comprensivos, entienden muy bien. Entonces es cuestión como de acostumbrarte, de lo que les he dicho siempre, de dejar la pena, de preguntar, de lanzarse al ruedo. Pero siento que sí, obviamente es difícil y tiene retos, pero también yo siento que cualquier carrera universitaria es difícil y merece y requiere empeño. Entonces siento que sí es difícil, pero desde que ustedes se lancen al ruedo, le pongan empeño, vayan a todas las clases, yo siento que no es tan difícil. Me dijeron, supongo que no conocías la isla antes de mudarte. Bueno, yo les cuento que cuando yo me mudé a New Brunswick por primera vez, yo no conocía nada del Atlántico, la verdad era muy ignorante y conocía como las ciudades que uno más escucha, ay, Montreal, Toronto, Vancouver. Pero cuando me dijeron, bueno, a New Brunswick, yo dije, pero bueno, busqué, me di cuenta que era el otro extremo que nadie conoce. Y luego ya buscando la universidad, descubrí Prince Edward Island. Además que me gustó muchísimo y me parece muy importante eso, que durante todo el proceso ustedes busquen
muchas ciudades, no se queden con lo que siempre han escuchado, sino que busquen qué ciudades hay, busquen qué nuevas provincias hay. Con eso ustedes pueden encontrar de pronto una que no es tan común, pero que, Dios mío, los sorprendió, se acomoda a sus necesidades, se acomoda a ustedes, se acomoda a sus familias. Entonces eso me parece súper bueno, que nos informemos todos. Y precisamente por eso hice este canal, porque no había tanta información de Prince Edward Island y a mí me parece que merece toda la pena que ustedes sepan de ella. Por último me dijeron, supongo que es difícil encontrar comida rica en la isla. Bueno, yo les cuento que obviamente, digamos, en el lado de ingredientes, como les decía, a veces no es tan difícil encontrar, no sé, hojas de huasca como las consigues en Colombia, o papa criolla como las consigues en Colombia en la tienda del barrio. No es tan difícil, no es tan fácil, y como no hay tanta presencia latina, entonces digamos que eso complica un poco más las cosas, pero yo siento que es cuestión, lo que les decía, de arriesgarse, decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de este ingrediente le pongo este que es el que conseguí? Entonces siento que es eso. Además hay restaurantes que ustedes no se imaginan. Una de las cosas que más me gusta de Canadá es eso, la diversidad, y incluso en la comida. Ustedes van a poder encontrar comida de todos los países, de todos los lugares del mundo, entonces eso me parece súper rico. Además, de hecho, les estoy dejando unos posts en Instagram donde les cuento más o menos cada vez que voy a comer qué pido y cuánto me cuesta, y también les pongo foto para que ustedes vean el plato a ver si se ve apetitoso o no. Entonces siento que hay mucha diversidad de restaurantes, también pues hay comidas que, ¿por qué no probarlas? Merecen probarlas, y ingredientes que de pronto te explotan un poquito más la creatividad. Estas fueron todas las suposiciones, me faltaron algunas, pero siento que ya está quedando un poquito más largo, entonces déjenme en los comentarios si les gustaría de pronto que hiciera una segunda parte. Espero que les guste mucho el video, que se diviertan, que de verdad dejen como esos tabús y esos prejuicios de que a veces los detienen y se lancen un poco más, salgan de su zona de confort. Espero que hayan disfrutado mucho el video. Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!